a descubrir tantas cosas en este tiempo, como dice, viviendo en su reino. Muchos dicen, ¿qué reino estás viviendo? Bueno, pues nosotros estamos aquí en Estados Unidos, donde hay leyes, donde hay ciertas normas y ciertas costumbres que hemos ido adoptando, porque a veces no queremos adoptarlo, pero lo adoptamos, ¿verdad? Cuando llegamos aquí descubrimos que aquí se celebraba el Día de Dar Gracias. Yo nunca había oído eso. Bueno, dábamos gracias a Dios todos los días, por supuesto. Y todo eso fue adoptándose en nuestras costumbres nuevas, porque cuando nos establecimos aquí dijimos, bueno, pues esta ahora va a ser nuestra nación. Descubrimos que había otro idioma. Y verdad que uno se dio tremendos topetazos con estos idiomas, porque no entendía uno. Pero bueno, este era el reino en el cual, pues, en la tierra, ¿no? Porque el reino de Dios es un reino que es por los siglos de los siglos, ¿no? Este es un reino que se ha establecido desde X años, o sea, no es algo que fue hace miles de años. Esta nación fue establecida no hace mucho, como México, que fue establecida hace muchísimo más. México todavía es mucho más viejo que Estados Unidos, pero tiene sus costumbres, ¿verdad? Yo nunca había visto en mi vida una tortilla. Para mí la tortilla para mí era un omelette de huevo. Y cuando me dijeron, no, la tortilla es como una galleta blandita. Pues yo no podía razonar cómo será eso, una galleta blandita. Y bueno, y empezamos a aprender de diferentes formas que hay muchos reinos en la tierra. Y cada reino de la tierra es temporal. Y cada reino tiene sus costumbres, sus métodos, sus formas de comida, sus formas de gobierno, sus presidentes, sus gobernantes. Hay cosas que tienen mucho valor y hay otras que no. Y aquí quizás hay cosas que tienen más valor que lo que nosotros hemos aprendido en nuestras naciones. Y nos hemos adaptado. Hay muchos que no se han adaptado. Y hay muchos que siguen viviendo aquí como si vivieran allá. ¿No es verdad? Todavía yo sigo comiendo frijoles negros. Todavía sigo teniendo costumbres de mi país, ¿no? Pero no dejo de ver de que soy ya parte de esta nación. Y entonces, ¿qué hacemos? Nosotros ahí nos vamos acomodando, ahí como podemos, ¿verdad? Ahí por aquí, por este lado y por este lado. Ahora pasamos a un restaurante que está cerca de mi casa, se llama Rita, y está lleno, está todo lleno. Y yo, ¿cuánta gente viene a comer, pues, lo que acostumbran a comer? Cosas que yo no acostumbraba, porque yo no conocía refrito, nada de eso yo no conocía. Yo todo eso lo vine a conocer aquí, en San Antonio, Texas. ¿Pero por qué? Porque estamos cerquita de la frontera de México y por eso hay mucha influencia mexicana. Y entonces, qué bueno que podemos nosotros adaptarnos a tantas culturas que tenemos que vivir. Cuando fuimos a Venezuela, nos daban una cosa redonda, gorda, así que le decían arepa. Yo nunca había comido eso. Me pusieron 2 arepas y con una casi me reviento. Yo decía, ¿cómo pueden comerse 2 y con una ya? Y ya me di cuenta que ese es lo que podemos decir, la tortilla de aquí es la arepa de allá. Son tipo gorditas, pero eso allí es típico, todas las mañanas, eso es lo que tú comes. Y entonces aprendí un poquito algo más de otras naciones. Y así, cuando estuve en Guatemala, pues vi que ellos comían frijoles negros, en tortillas como aquí, pero frijol negro dulce, como puré, como refrito, pero negro. Pero ellos lo hacen dulce. Pues aprendí algo nuevo también. Pero bueno, estamos asimilando en todas estas cosas que hemos vivido aquí en la tierra y todo este tiempo que hemos vivido, unos aquí, otros allá, otros se han ido a diferentes lugares a vivir y se han acomodado y ya después no se pueden acomodar a otra forma de vivienda, de vida. Y efectivamente, pues nos ha costado trabajo, yo no digo que no, aunque pues vine bastante joven para poder acoplarme, pero a veces a la gente más mayor le cuesta trabajo. Pero el reino de Dios es diferente. El reino de Dios no importa qué edad tengas, no importa qué condición estés o que tengas o que hayas conocido, o que seas de allá de Etiopía, o que seas de allá de Israel, o que seas de acá de América del Sur, de América Central, del Norte, de allá de Groenlandia. No importa de donde nosotros vengamos, podemos ser parte del reino y asimilarlo. O sea, que podemos digerirlo, o sea, conocerlo en toda su capacidad. Porque este reino no es este mundo. Nosotros hemos conocido los reinos de este mundo y a veces nos azora,
Ahora cuando empezamos a ver personas que vienen del oriente con la burka, todos tapados y nada más que se le ve aquí los ojitos, decimos, ¿cómo pueden vivir así, Dios mío? ¿Cómo pueden? Todos tapados con un calor horrible esas mujeres, y nada más que se le ve aquí así. Y para todo eso casi ni pueden verlo porque son como cuadritos. Y no pueden destaparse delante de nadie porque eso es un pecadote grande. Y aquí eso no nos preocupa ni siquiera para nada, esas cosas no. Pero estamos aprendiendo qué culturas tan atrasadas hay en muchos lugares, muy primitivas, podemos decir, si nos vamos acá a la selva del Brasil. Ahora que está el asunto del el mundial, ¿no? En el Brasil se levantaron muchos indios de una tribu y empezaron y tiraron flechas y hirieron a algunos, porque ellos no quieren eso, porque dice que eso trae mucha conmoción a la ciudad. Y salieron vestidos, no sé si lo vieron, yo lo vi en noticiero, vestidos con sus vestimentas y sus plumas y todo, y hasta tiraron alguna flecha que hirieron a algunas personas, porque ellos no quieren cosas así. Ellos tienen su forma de cultura y son celosos en su cultura, y eso de ahí no sale. Y nosotros a veces decimos, caramba, qué fidelidad, ¿verdad? ¿Cómo no pueden asimilar otra cosa que no sea lo que es de ellos? Pero el reino, lo bueno es que el Señor nos ha dado este reino tan grande, que no es de aquí abajo, porque Jesús lo dijo, mi reino no es de este mundo, porque si fuera de este mundo, me seguirían y me defenderían y me levantarían como ellos querían hacer cuando Jesús multiplicó el alimento y repartió comida a 5,000 hombres, sin tener casi una base, unos pececitos y unos panecitos simplemente. Ellos dijeron, este es el rey que nos conviene. Y lo que hicieron, hacer rey, mira que hacer rey en un lugar donde estaba allí, la bota fuerte ahí eran los romanos. Eso era inconcebible, hacer un rey allí, imposible, eso iba a traer una revolución allí. Y Jesús dijo, no es de este mundo mi reino, no es de este mundo. Y él se escapó y se fue de ellos, se escondió de ellos, dijo, no es así, esto no es así. Así no es en la manera que yo estoy estableciendo el reino. Porque ellos dijeron, si este hombre lo tenemos de rey, no vamos a tener enfermos, no vamos a tener gente con hambre, no vamos a tener ningún problema, no vamos a tener locos ni endemoniados, no vamos a tener problema. Esta es la solución, un rey así. Pero Jesús no vino a eso. Él vino a establecer un reino inconmovible, un reino que ha sido siempre desde los siglos hasta los siglos. Él es el creador. Dice, por Él fueron hechas todas las cosas, por Él y para Él. Y cuando dice todas las cosas, no solamente es aquí la bolita del mundo, que es un nada. En todo el espacio eso, el mundo ni se ve. Es un punto azul, porque le llaman el Blue Planet, el planeta azul. Se ve azul. No sé si por el mar o porque Dios quiere que se vea azul, ¿no? Porque Él está estableciendo un reino inconmovible en este fenómeno que se llama Tierra. Y lo está haciendo de dentro de nosotros hacia afuera. Pero el reino de afuera es de afuera para adentro. El cambio viene de afuera, pero para cambiar los corazones de la gente, pero así no es. Yo viví eso cuando en Cuba entró el comunismo y vino un cambio de mente y lo primero que hicieron fue ir a las escuelas y todos los libros de historia las destrozaron. Y trajeron libros de historia hechos en la Unión Soviética, con muchos cambios en la historia, para entonces hacerle como dice, un lavado de cerebro, un brainwash, y entonces mostrarle, esto fue lo primero que vimos, y decíamos, pero ¿por qué botan los libros? ¿Por qué sacan los libros? Eran camiones de libros. Y después cuando trajeron libros, veíamos que decía, hecho en la Unión Soviética. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Para entonces formar un reino diferente a lo que se conocía y establecer eso desde los niños. ¿Ves? Porque el reino verdaderamente de Dios es necesario ser como niño. Entonces los hombres de la tierra están haciendo algo muy parecido. Están infiltrando eso en los niños porque eso van a ser los hombres del mañana. Y es más fácil educar a un niño y enseñarle, mira, esto es así, él va a crecer con ese entendimiento hasta que sea grande y él mismo va a razonar por sí mismo. Y es lo que realmente ha pasado. Pero el Señor dijo, para recibir este reino, tienen que ser como niños, como así de sensible, de comenzar en cero.
Un niño comienza en cero. Tú le dices a un niño, mira, porque a mí me lo decía, los Reyes Magos entran como hormiguitas y se hacen grandes dentro de la casa. Yo lo creía. Yo lo creía porque a mí me lo decían los grandes. Y para mí no era difícil recibir eso ni entenderlo. Ah, sí, y después se vuelven a hacer hormiguitas, sí, y salen. Ah, por eso pueden entrar y salir a las casas. Aquí le dicen, pues se tira por la chimenea, aunque sea gordo y panzón, se tira por la chimenea y entra y reparte los juguetes. Y los niños los creen, porque el niño es tan sencillo y está menos complicado para creer cosas increíbles. Cualquier niño va a creer algo increíble. Entonces el Señor un día puso un niño en medio de ellos y dijo, mira, el reino de los cielos hay que ser niño para recibirlo. Tiene que tener un corazón de niño, un corazón en el cual no hay obstáculo. Nosotros nacemos así, pero empezamos a adquirir obstáculos a medida que vamos creciendo, que tenemos situaciones y todo eso va poniendo en nosotros miedo, temores, susto, duda. Empezamos a no creer en todo el mundo y ya cambia la cosa a medida que vamos creciendo. Y entonces venimos con ese paquete a ser adultos. Entonces cuando viene el Señor a mostrarnos realmente que hay algo superior, estamos tan abarrotados de tantos documentos en nuestra mente, en nuestro corazón, que no cabe. Entonces el Señor dice, mira, ¿sabes qué? Es necesario que te despejes de todo eso. Abre tu corazón, simplemente abre tu corazón, para que yo comience a hacer limpieza en tu casa. Eso fue lo primero que hizo Jesús. Vamos a razonar en esto. Lo primero que hizo Jesús fue, tan pronto salió de Jordán, Él se fue allá al templo, a poner el templo en orden, a limpiar la casa de su Padre. Vamos a verlo en lo espiritual. El Señor comienza a quitar enemistades. Lo primero que empieza a quitar todas las cosas que ha sido para nosotros, pues nubes negras, en los cuales nosotros no hemos podido avanzar porque traemos detrás de nosotros una secuela de experiencias malas y eso no nos deja avanzar. Y aprendemos a dudar, aprendemos a no creer, aprendemos a dudar de todo el mundo y vemos en todo el mundo enemigos y eso el Señor comienza a despejarlo. Y llega un momento en que, caramba, me doy cuenta que ya no tengo enemigos, no encuentro enemigos. El Señor los ha despejado, Él ha despejado tus tinieblas. Es el único reino que puede hacer este milagro, porque ni los reinos de la tierra, ni el mejor reino, ni el de Estados Unidos, ni el de Cuba, ni el de ningún lugar puede hacer eso, porque no entra en ese terreno en el cual nosotros, es intocable. Nuestra alma es intocable, nuestro espíritu es intocable. El único que puede elaborar en nuestro espíritu es Dios, es nuestro creador, aquel que nos creó y puso un espíritu en nosotros y un alma, porque somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Pero lo visible es el cuerpo, pero lo más importante es lo que está dentro, que produce. Cuando yo veo una persona que siempre tiene gozo, yo digo, esta persona tiene el Espíritu de Dios está ahí. Ha sido despejado de tanto peso, como dice, del peso que nos asedia. Hay personas que vienen, comienzan a proyectar una enfermedad o tener una enfermedad y comienzan a apagarse y solamente porque le han dicho que tiene, qué sé yo, diabetes o que tiene cualquier otra enfermedad, empieza a apagarse y su alma se empieza pues a sentir abatida y entonces la consecuencia es que el cuerpo también responde a eso y nos sentimos entonces apaleados hasta que viene una palabra que dice, hey, no, párate, ¿qué? Eso no es así, levántate. Y entonces ahí comenzamos nosotros a reaccionar. Eso solamente lo puede hacer el reino de Dios. Eso solamente lo puede hacer el Señor, no lo puede hacer nadie, ni un político, ni nadie. Tenemos que vivir en este ámbito. Yo estoy consciente de eso, estamos en este ámbito y yo doy gracias a Dios 1000 veces estar aquí en Estados Unidos. Hay otras naciones muy buenas, me han dicho que allá en Costa Rica se vive muy, muy, muy bien. Mi papá vivió allí y allí no hay ejército, siquiera ni hay ejército. Hay otros lugares, ¿no? Suiza, hay otros lugares muy buenos, gloria a Dios, pero nada comparable al reino de Dios, nada comparable a su reino. Y cuando escuchamos de esto, solamente queremos razonar. Hemos conocido del reino, ¿verdad?
¿Verdad que sí que hemos oído esto hace tiempo, no? Jesús se dedicó 3 años y medio a hablar de los misterios del reino. 3 años y medio hablando, y el reino de los cielos es semejante a esto, y el reino de los cielos es semejante a esto, y todo lo hablaba en cuentecitos. ¿Por qué? Por la riqueza que tiene este reino, porque ellos no lo iban a poder digerir, y entonces él empezó a decírselo en pedacitos. Es como cuando queremos darle una revelación a alguien y vamos poquito a poquito para que no se atragante, ¿no? Para que no se asuste y diga, oye, esto está muy fuerte, espérate, dímelo despacio para poder recibirlo y entenderlo, ¿no? Y así el Señor, 3 años y medio hablando, reino de los cielos semejante a un hombre que tiró una semilla y la semilla cayó en el camino y los discípulos se quedaban sorprendidos porque ni entendían. Lo hacía de tal forma para aquellos que verdaderamente tenían interés y se acercaran a él y le dijeran, ¿qué quisiste decir con eso, Señor? Bueno, pues el Señor es el sembrador. La semilla cae en la tierra y produce hijos o no produce hijos, porque si cae en la orilla de la tierra, pues ahí pasan, lo pisotean, y estos son aquellas cosas que nosotros tomamos sin valor. Después caen espinos y habla de los afanes de la vida, de la lucha, es tanta la lucha que tiene el ser humano aquí en la tierra. Y vamos a hablar en forma global que tenemos, ¿verdad?, en la tierra, que a veces los afanes de la vida, los problemas, las situaciones, lo que vivimos, lo que vemos afuera, lo que vemos adentro, lo que nos cuentan, lo que sufrimos, dice, hace infructuosa la semilla y la oprime y no crece. Es como caer una semilla de aguacate, 3 espinas o algo así. Pues no, hay que despejar el camino, ¿no?, para que pueda crecer saludable y crecer para arriba y dar el fruto requerido. Y después entonces le empieza a hablar, pero la semilla, aunque es la misma, cae en buena tierra y produce a 100 por 1. Dice, así son los hijos del reino, que cae la semilla en ti, inmediatamente tú razonas y tú dices, caramba, esto tiene valor. Dios mío, gracias, Señor. Y empezamos a conocer al Señor en diferentes facetas en nuestro caminar diario. Y muchos lo viven en parte. Mucha gente está viviendo el reino en parte. Viven el reino vamos a poner en el ámbito de salud o en el ámbito de la provisión. Él es mi proveedor, Él me provee todo. Pero simplemente no camino como si estuviera en el reino, sino estoy tomando de las riquezas del reino, apropiándomelas de Él, gloria a Dios, apropiándomelas para mi provecho propio. Y Dios es tan bueno que lo permite. Por eso nosotros no podemos entender la misericordia de Dios. Dice, la misericordia de Dios es inentendible, es difícil de entender. Cómo Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Así dice, Él hace salir su sol sobre buenos y malos. ¿Por qué Él es bueno? Simplemente porque Él es bueno. Porque somos la creación de Él. Porque no hay nada comparable con la creación en la cual ha hecho al hombre a su imagen y semejanza. No hay nada comparable. Y Dios se ha dedicado a cultivar ese amor en cada uno de nosotros. ¿Y cómo actúa? ¿De qué forma? Muchos lo viven en parte, pero bueno, yo digo que en tiempos pasados el sistema religioso, cuando Jesús llegó aquí a la tierra, ellos no entendieron el reino. Ellos conocían las leyes, ellos conocían posiblemente hasta más que nosotros. Ellos te conocían porque cuando un muchacho iba a ser ya preparado para ser un hombre de 13 años, tenía que aprenderse los primeros 5 libros de la Torá, que es los libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Y estaba pasando una enseñanza constantemente. Una vez vino aquí un profesor de aquí de la sinagoga, cuando la sinagoga estaba aquí, ¿recuerdan? En Donaldson. Y él enseñaba y dice, todos los días son horas de enseñanza a los niños que se preparan para el bar mitzvah. Son horas de enseñanza. Ellos tienen que estar preparadísimos en conocer las leyes. Óigame, son 613 leyes. Eso no se aprende en 2 días. Mucho. Por esa razón ellos tenían que aún adoctrinarse y conocer la profundidad de lo que realmente son las leyes de Dios, y se tenían que establecer en cumplirlas, aunque nadie las pudo cumplir.
Solamente Jesucristo. Nadie pudo cumplir todas las leyes. Solamente Jesucristo fue el único que la pudo cumplir. Y nos pasó a nosotros entonces una ley superior, que es la ley del Espíritu de vida. Ya no estamos sujetos a una ley rígida en la cual nos dice aquí, ojo por ojo, diente por diente, si alguien te hace un mal, hácelo tú también para atrás. Hacer las leyes, hacer la ley de Moisés. Dice, los antiguos dicen ojo por ojo, diente por diente, ¿y tú qué dices, Jesús? El que te dé en una mejilla, ponle la otra. Le trajo una ley bien dura, bien difícil, la ley del Espíritu de vida. Solamente tú la puedes cumplir cuando el Espíritu Santo llena tu corazón. Si no, no hay forma. No lo puedes hacer como ley. Y ellos tenían que hacerlo porque eso es parte. Por eso es que yo estuve compartiendo como el manto de oración de un judío tiene 4 flecos en las esquinas, y en los flecos está hablando, está mostrando que todas esas leyes que ellos tienen que cumplirlas. Y en la antigüedad, la ropa que Dios mandó que el pueblo de Israel usara, que tuviera una orla azul para que se acordaran que eran pueblo de Dios. Mira, para eso yo tengo que vestirme de azul. Bueno, hoy estoy vestida de azul, pero si yo tengo que vestirme de azul para acordarme que soy de Dios, bueno, en este caso sería Idalia, mira, bueno, alguna gente está vestida hoy de azul. Entonces ellos tenían que traer siempre, como en su traje, una orla azul. Y en esa orla decir, ay, si yo me acuerdo que soy pueblo de Dios, tengo que andar en rectitud, tengo que cumplir las leyes, porque estas son las leyes que Dios estableció. Yo soy pueblo de Dios. Si tú tienes el Espíritu de Dios en ti, tú no tienes que hacer eso, está ya en ti. Y ya tú tienes conciencia de que tú eres, tú no estás viviendo en parte, aunque dice en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero ellos no entendían esto. Entonces Dios, para que ellos fueran parte de un pueblo ejemplar, un pueblo que tuviera todas las bendiciones, un pueblo que produjera bendición y fuera de bendición, entonces comenzó a establecer en las puertas, donde quiere ellos tenían que poner las leyes. A la entrada allá en Israel, en todas las casas, en todos los hoteles, en todos los lugares que tú vas, hay una cosa como de metal que se llama el mesuzá. Entonces ahí están las leyes. Entonces tú entras y tú besas. Bueno, nosotros no, porque no teníamos esa costumbre, pero ellos entran y besan eso, porque la ley tiene que estar en la puerta de la casa. Y en los hoteles son de este tamaño, en las casas así, son pequeñas. Y todas las casas tienen eso, porque ellos tienen establecido por la ley de acá, establecido de que tu casa es de Dios y que en tu casa rigen las leyes, los 10 mandamientos. Y ellos tienen que tener eso siempre aquí pendiente y estar consciente de eso. Cuando viene Jesús a establecer lo que es el reino de Dios ya en su justicia, ya eso no es tan necesario. Porque ya tú sabes que tú eres hijo de Dios. Si yo soy hijo de Dios, yo no tengo que tener un letrero aquí. Si yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, ¿verdad que no? Por los frutos te conocerán. Por los frutos te conocerán. Y te van a conocer por los frutos. Por esta razón, cuando llegó aquí el Mesías, estuve enseñando 3 años y medio y hablaba de Moisés y de Abraham como si lo hubieran visto ayer. Así hablaban. Yo quiero hacer una pregunta, hermano, porque ayer yo meditaba en esto, decía, caramba, a mí me está pasando eso. ¿Verdad que ahora se nos hace más familiar Abraham? ¿Verdad? ¿Verdad que se nos hace más familiar David? El rey David. Se nos hace más familiar todos estos profetas, Joel, como que nos entendemos, como que nos entendemos mejor. Antes para mí era algo parte de la historia. Y yo quiero que razonen esto, hermano. Porque Jesús hablaba de Abraham como si se hubiera sentado al día anterior a desayunar con él. Y eso es lo que traía en todo el sistema religioso una contradicción, porque Abraham ya había pasado años y años y años y años, y él hablaba, Abraham vio mi día y se gozó. ¿Qué día te vio? Abraham vio mi día y se gozó. Y ellos, pero si tú no tienes ni 40 años, ¿cómo tú dices que Abraham vio tu día? Y él hablaba como si ahí hubiera estado el día anterior. Abraham, salúdame Isaac. Así hablaba Jesús. Y cuando hablaba de Moisés igual, si ustedes creyeran a Moisés las palabras, me creerían a mí. Porque yo, entonces les hablaba
pero ellos no entendían, porque ellos estaban ya tan acomodados en los requisitos de la ley, en la tradición de la ley, porque es otra cosa. Cuando hay leyes, la gente se hace tradiciones, se hacen costumbres. Hay que hacer así, pero tú no entiendes. Yo me recuerdo que una vez yo fui a la iglesia católica, yo iba mucho a la iglesia católica porque estaba frente a mi casa, y yo iba ahí todos los días yo estaba allí, todos los días. Pues digo, ¿por qué yo me tengo que poner velo? Alguien que me explique por qué tengo que ponerme velo. Y se entré sin velo. Por poco llega ahí hasta el ejército para sacarme el velo. Y decía, ¿qué tengo? El velo. Porque yo quería saber por qué. Pero explícame qué quiere decir eso. No sé, pero así siempre se ha usado. Pues sí, sí. Pues claro, yo no sabía, yo tenía 12, 13 años, no entender. Pero quería siempre razonar por qué las cosas eran. Nadie sabía explicarlo. Yo decía, pero no, estas cosas, pero ¿qué pasa en el sistema religioso? Se vuelve tan tradicional que mucha gente no entiende por qué son las cosas, por qué tiene que hacer esto, por qué tiene que hacer esto otro, ¿no es cierto? Pero el Señor quiere que nosotros sepamos todas las cosas, que sepamos por qué nos movemos, por qué vamos a Él, por qué. El Señor nos está dando todos los por qué, pero si tú tienes que preguntarle. Yo quiero saber todas las cosas. Dice que el Señor tiene preparado todos los misterios del reino para revelarlo a los hijos. Entonces, si somos hijos, tenemos el derecho de conocer todos los misterios. Hay tantos misterios, hermano. Mira por la noche las estrellas y mira todo ese espacio y tú dices, bueno, ¿y por qué Dios hizo un espacio tan grande? Y no puedo ni llegar ni a la primera estrella. Bueno, en este caso el Sol, que es la estrella más cerca, ¿no? Ni ahí podemos llegar. La luna y lo que ha costado llegar a la luna, que está ahí al doblar de la esquina. Y yo, Señor, realmente es para preguntarle, Padre, ¿tú qué hiciste tanta maravilla alrededor nuestro? Y nosotros no podemos todavía ni alcanzar ni con nuestra mente ni natural a entender todo, pero tú nos das la capacidad espiritual. Todavía la gente no sabe lo que está en la profundidad de los océanos. Apenas ahora han diseñado ciertas cosas, ciertos mini submarinos y todo para poder entrar a ver. Los buzos han llegado ahora a descubrir cómo es la vida de los tiburones, de esos animales que nadie llegaba allí. ¿Quién va a llegar allí donde hay un nido de tiburones ahí? Y ahora están llegando en unos cestos, se meten en el cesto y ahí pueden tomar películas y el tiburón no se los puede comer ni nada. O sea que cosas que están ocurriendo en este tiempo, que tú dices, verdaderamente no se sabía nada de nada. No se sabía. Ahora están entendiendo que en la profundidad de la tierra hay agua. Están descubriendo, hermano. Los grandes científicos están descubriendo cosas tan naturales que son de la tierra. Cuanto más conocer las cosas de los cielos. Pero el Señor vino a descubrirnos su gran cielo. Y estamos descubriendo lo de la tierra, no nos impacte, vamos a estar descubriendo cosas tremendas. Apenas ahora están diciendo, no, ya estamos ya descubriendo el cáncer, cómo sanar el cáncer. Yo me recuerdo que mi mamá decía, la gente nada más que le da tuberculosis se muere. En el tiempo de mi mamá, si alguien tenía esa enfermedad, riquezca te empache, ese sí va a morir. No, sí es verdad. Todo el mundo tenía miedo a coger. Yo me recuerdo, yo era chiquita y como a 3 casas de mi casa tenía una amiguita de la escuela y su papá tenía tuberculosis. Mi mamá me decía, no pases por esa acera. Fíjense, mi mamá decía, no pases, cruza la calle porque no quiero que algún germen de eso de tuberculosis así mismo. Entonces para mí eso era una enfermedad horrible. Cuando después, con el tiempo, no, la tetraciclina, la penicilina y todo, ya limpia todo eso. Y ya nos sorprendemos cómo morían la gente. Pablo tiene una tía que murió de eso. Y mucha gente tenía un muerto en la familia de tuberculosis, porque era un catarro fuerte, lo que sea, se iba produciendo, iba llegando, aminando todo y llegaba a los pulmones. Y a los pulmones pues ya se echaban a perder y pues te quedaste sin pulmones y te mueres. Y así era. Bueno, todas estas cosas el Señor nos está revelando, nos está mostrando. Y yo me acuerdo cuando Jesús comenzó en la tierra, ¿no? a manifestar, dice, hacía bienes, haciendo bienes. Él comenzó haciendo bienes, poniendo en orden el templo,
Inmediatamente el segundo milagro que Jesús hizo, bueno, el primer milagro, porque el templo no fue un milagro, fue una limpieza general que hizo. Pero el primer milagro fue cuando convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Y usó algo que no se podía usar. Él usó 6 cántaras que se usaba para la purificación. Esa agua era sagrada. Eso no se podía poner vino allí, hermano. Ahora que estuve en Israel, decía el guía que una de las cosas que persiguieron a Jesús fue que hizo algo que no se podía hacer, que era usar las cántaras para purificación, volverla vino. Eso era un sacrilegio, dice que eso era un pecado para nosotros, como uno no sabe, dice, eso era designado solamente para la purificación. Y Jesús dijo, llenen esas cántaras, eran 6. 6 el número de hombres. Qué casualidad, ¿verdad que eran 6? Llénenlas hasta arriba, o sea que la llenaron hasta arriba, y las convirtió en vino. Y era un vino tan excelente, dice que las fiestas duraban 7 días. Y en esos 7 días, pues ellos empezaban con un vino muy bueno, y a medida que se iban poniendo la gente media borracha, pues ya lo que le iban dando era guarraya. Ahí la gente ni cuenta se daba, se tomaba aquello y le sabía gloria, ¿verdad? Y ya terminando la fiesta, al 7º día, qué casualidad, convierte el agua en vino. Pero un vino tan excelente. Ustedes saben que el vino necesita un tiempo para añejarse, para hacerse bueno, para que tenga valor, ¿no? No, el Señor lo añejó ahí, yo no sé cómo hizo, pero lléname las cántaras de agua. Ahora mismo, oró, se convirtieron en vino. 6 cántaras, son 6 cosas así de agua. Le dijeron, oye, pero este vino es excelente, ¿por qué no lo dieron al principio? ¿Por qué no? ¿Por qué lo están usando para el final? Pero el Señor estaba mostrando un prototipo de que Él está repartiendo el buen vino en este tiempo. Porque el Señor todo hablaba en tipo, en símbolos, en señales. Acuérdense que es Dios. Ellos no entendieron, pero Jesús sí sabía lo que estaba haciendo. Es necesario que el buen vino que el Señor está repartiendo ahorita, que nosotros podamos realmente valorarlo y decir, wow, el Señor nos está sirviendo el mejor vino que tiene. El poder descubrir esto, hermano, es hermoso. Y cuando Dios te da la confirmación de esto, como que te impulsa, te da un ánimo tremendo de decir, no pierdas el tiempo, porque el tiempo es glorioso, el tiempo es precioso. Y dice que aquí Él comenzó haciendo bienes. Hizo ese milagro, comenzó a sanar enfermos, a librar a personas endemoniadas. No había forma de librar de demonios, porque habían exorcistas, pero no funcionaban con la capacidad que Jesús funcionó. Había mucha gente que ahí usaban exorcismos y cosas de esas, pero yo digo, sacaban un demonio y metían 7. Como la gente cuando va a los brujeros y a los santeros y todo, que le sacan un demonio y le meten 7. Y su final condición es peor que la primera. Y Jesús comenzó a hacer bienes y comenzó a hacer bienes y comenzó a levantar un muerto podrido de 4 días, Lázaro. Hizo cosas que chocaban con el pensamiento del sistema religioso. ¿Y esto qué? Nunca se ha oído que alguien abre los ojos de los ciegos. Ningún profeta había podido hacer eso, ni aún Elías. Nadie había podido hacer el milagro de un ciego de nacimiento, darle la vista. Nadie había podido hacer eso. Habían levantado muertos porque sabemos que Eliseo y Elías hicieron un milagro y fueron niños, pero no habían hecho un milagro de esta categoría. Y él comenzó a hacer todas aquellas cosas, pero además de eso comenzó a perdonar pecado. Y esto sí que les cayó al sistema religioso. ¿Y quién es capaz de perdonar pecado si no solamente Dios? Recuerdan que estaba Jesús hablando y había tanta gente que rodeaba a Jesús y trajeron un enfermo que no podía caminar y tuvieron que abrir un hueco en el techo. No sé, imagínense que venga a tu casa y te abran un hueco en el techo. Pero bueno, abrieron un hueco en el techo y por ahí bajaron la camilla. Y cuando el Señor vio que todo el esfuerzo humano de la gente buscando salud, y de esos amigos que le ayudaron a bajar, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando él dijo aquello, se formó el alboroto número 1 en el sistema religioso.
Pero ¿quién es este que, cómo se atreve a perdonar pecado? El Señor le dijo, esto les altera, les preocupa, les insulta. Bueno, pero para que vean que Dios tiene poder, levántate y anda. Se levantó, agarró su lecho y siguió caminando. Y entonces imagínense, el sistema religioso estaba, hermano, atado de mano y de pie. Dijeron, pero ¿cómo es este hombre? ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué cosa es más fácil? ¿Perdonar pecado o decir, levántate y anda? ¿Qué es más fácil? Ninguna de las cosas era fácil. Pues para que vean el poder de Dios, levántate, toma tu lecho y anda. Se levantó, agarró su cátedra, se lo puso aquí y siguió caminando el hombre. ¡Qué tremendo! Y comenzó a hacer todas estas cosas mostrando que el reino de los cielos no es el reino de la tierra, que era completamente diferente. Y todas estas cosas, los fariseos le preguntaban. Yo quiero que leamos ahí en Lucas 17, verso 20 a 21. Dice, los fariseos le preguntaron, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Porque al ver todas estas cosas decían, ¿será este el Mesías anunciado por el profeta Isaías y por todos los profetas? ¿Será este? Entonces fueron y le preguntaron, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Los fariseos eran la gente más preparada religiosamente, conocían las escrituras, los rollos de la ley, te conocían todas las cosas punto por punto, pero no aplicaban el espíritu. Mira, todo era acá, todo el conocimiento era acá. El Señor le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. No es algo que va a venir y ahí llegó en un helicóptero. No, espérate, no, así no es. No, porque a veces decimos, bueno, ¿cómo va a ser? No entiendo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nosotros a veces todo lo aplicamos en la forma que lo conocemos de la tierra. Porque estamos aquí acomodados a la forma de aquí y queremos aplicarlo a como es aquí. ¿Sí? Y dice, no vendrá con advertencia ni dirá, míralo aquí o helo allá. Porque el reino de Dios está entre vosotros. Aquí sí que lo fundió a todo. Que el reino de Dios está entre vosotros. Sí, yo soy el reino. Vengo a establecer justicia. Pero ellos no entendieron. ¿Cómo no entendieron? Mira que Jesús le habló de cuántas formas ha habido por haber, pero ellos estaban completamente, ajenos de la vida de Dios. Conocían de Dios, pero no vivían a Dios. Una cosa es conocer y otra cosa es vivirlo. Tú puedes conocer, como yo les he dicho a ustedes, tú puedes conocer muchas cosas, otra cosa es experimentarlo. Es muy difícil. Conocemos ahora que tenemos nosotros facilidad de conocer cómo se vive allá en Japón, pero una cosa es conocer de cómo se vive y cómo es, y hasta podemos conocer hasta la política, a vivir allí. Es muy diferente, porque conocimiento no nos da esa experiencia, sino el poder vivirlo y experimentarlo. Y así pasó. Entonces, ¿cómo podemos ser parte de este reino? Naciendo de nuevo. Naciendo de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Jesús se lo dijo ahí en Juan 3:3, se lo dijo a Nicodemo. Nicodemo era un hombre bien documentado en las escrituras, pero amaba el reino, amaba las profecías, porque las profecías decían que un día vendría el Mesías y establecería el orden perfecto y la justicia y la misericordia y todas aquellas cosas que se habían anunciado a través desde el tiempo de Abraham, de Isaac. Y entonces él soñaba con vivir eso y experimentarlo. Y él fue de noche a ver a Jesús. ¿Por qué de noche? No se podía señalar, porque él era parte del sistema, o sea, del séquito religioso, ¿no? Del Sanedrín. Y él no podía, pues, tenía que hacer las cosas con mucha cautela, porque por cualquier cosa, hermano, ellos expulsaban a la gente de la sinagoga, por cualquier cosita. Entonces le dice, Señor, vamos a leerlo, Juan 3:3, vamos a leerlo aquí. Había un hombre, verso 1 hasta el 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque mucha gente venía de Dios como maestro.
había muchos maestros de la ley, ¿no? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Por los frutos los conoceréis. Jesús se dio a conocer por los frutos que él mostraba, por lo que él hacía. Él no llegó ahí diciendo, aquí llegó el Mesías que ustedes estaban buscando, llegó aquí y salió en todos los periódicos, en las planas de los primeros periódicos. No, dice, no se oirá su voz ni voceará por las calles, dice en Isaías. No se anunciará. Él no se anunció. Él nació allí y sabemos porque todos los años en Navidad vemos nosotros toda la figura, el pesebre ahí. No había ni lugar para él cuando nació. No había lugar, ni una casa, tuvo que nacer ahí donde comían los animales. Allí nació. ¿Qué oculto lo tuvo su padre para que no fuera algo como nosotros estamos acostumbrados a ver? Mira, cuando nació el principito ese que nació ahora allá en Inglaterra, no hombre, pues imagínate, príncipe, nació un príncipe. Ahora imagínate el rey del mundo, el rey de este mundo. Pero como las cosas de Dios son diferentes a como son las cosas de los hombres, Dios es tan sencillo como un niño. Y Dios permitió que naciera en el lugar menos indicado, en un lugar donde los animales comen. Porque era el cordero, él iba a ser el cordero de Dios y él tenía que nacer como un cordero, como nacen los animales. Tú dices, wow, no razono esto, no entiendo. Pero fue tan ocultado, fue tan oculto la vida de Jesús y el desarrollo de él, que sabemos que se fue asilado a Egipto, porque Herodes quería matar a todos los niños y mató a todos los niños en Belén, en toda de 2 años para abajo los mandó a matar. Y entonces ellos se fueron a Egipto. Y ahí en Egipto esperaron a que se muriera pues Herodes, que se muriera aquel que había procurado la muerte de los niños. Allí estuvieron ellos años, hasta que ya aparece Jesús. A los 12 años aparece Jesús en el templo. No sabemos, posiblemente tenía Jesús 10 años cuando salió de Egipto. No sabemos ahí, pero dice el Señor, de Egipto llamé a mi hijo y lo saca de Egipto. Muy parecido era como hizo con el pueblo cuando lo sacó de Egipto y lo introdujo en la tierra prometida. Fíjense que todos son tipos. El Señor habla mucho en tipos. Y entonces ahí solamente se destacó en el templo, y en el templo hizo aquellas maravillas hablando con los ancianos. Sabía más que los ancianos. Y los ancianos le hacían preguntas y estaban sorprendidos cómo ese muchacho de 12 años tenía más conocimiento que ellos. Y él decía, es que en los negocios de mi padre me conviene estar. Y él tenía conciencia quién era él a los 12 años. Ya sabía quién era él y a qué había venido. Tenía total conciencia. De ahí se ocultó la vida de Jesús y no se supo nada de Jesús hasta los 30 años. Dice, y estaba sujeto a sus padres y era aceptable para Dios y ante los hombres, y ante Dios y ante los hombres. Su conducta era intachable. Una conducta que pues todos admiraban, ¿no? Él no fue pasado por escuelas ni nada, déjeme decirle, hermano. Porque una vez le dijeron, ¿y quién es este? ¿Dónde estudió? Si él no ha estudiado, ¿dónde? La capacidad se le empezó a dar el Espíritu. Y la enseñanza, pues sus padres, no sé, ahí no se sabe cómo Jesús fue desarrollando ese potencial. Los judíos enseñan a sus hijos, hermano. Los judíos enseñan a sus hijos, le enseñan las leyes, le enseñan las palabras, y ahí están con sus hijos y le enseñan. Y tú ves que es muy diferente a nuestros países, que no se le da tanta atención a los hijos en el aspecto espiritual. Pero los judíos no. No, ellos le enseñan desde que todo el tiempo le están enseñando, cuando comen, constantemente. Se desarrolló, y a los 12 años él sabía a qué había venido y quién era él y quién era su padre. Sabía que José era su padre en la tierra, pero sabía quién era su padre. Él estaba consciente de esto. Todas estas cosas comenzó él a desarrollarlo hasta los 30 años, no se sabe más nada de su vida, hasta los 30 años que aparece en Jordán. Se aparece ahí en Jordán. Y allí, pues, fue descubierto por Juan el Bautista, que ni siquiera Juan el Bautista, siendo primo de él, eran primos, no se vieron. Y cuando lo vio, el Señor les revela, ellos no se vieron. Pero era prima, Elizabeth era prima de María.
Ustedes recuerdan que María subió a los montes de Judea para estar con Elizabeth, que ella estaba en su 6º mes de embarazo. Y estuvo con ella allí hasta que nació, supongo, porque a los 3 meses bajó María y ya se le veía el producto a María, que fue cuando José no sabía cómo recibirla porque vio que había fornicado. Fue cuando el Espíritu de Dios le dice, no temas recibirla, porque lo que ha sido engendrado por el Espíritu Santo. Y él la aceptó desde ese momento, un hombre bueno, manso, un hombre amoroso. Dios escogió a esa gente para realmente venir su hijo. Escogió a esa gente, eran gente que amaban a Dios, de la descendencia de David. Ellos eran de la descendencia de David. O sea que todas estas cosas, para establecer el reino, hubieron tanta gente que fueron usadas para eso. Hace 2000 años, cuando Juan el Bautista tomó en serio de que el reino él lo tenía que comenzar a introducir en la forma adecuada, ahí a la orilla de Jordán, comenzó a ir a anunciar, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado, ya está aquí, el reino de los cielos se ha acercado, y anunciaba, y muchos iban a bautizarse, porque querían ser parte, ellos habían esperado el reino, hermano, los judíos esperaban este reino por años y años y siglos, ellos esperaban eso, y dijeron, pues ya viene, y entonces de buenas a primeras, ve que en el Jordán se está acercando a alguien, y el Espíritu de Dios le mostró quién era el Cordero de Dios. Entonces dijo, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y presentó al Cordero Juan el Bautista. Qué privilegio tan grande tuvo ese hombre. Más que profeta, le dijo Jesús. Juan el Bautista, más que profeta, porque anunció a Jesús en vivo. Y Dios quiere que nosotros le anunciemos en vivo también. Si él fue más que profeta, dice, y todavía Juan, siendo más que profeta, es el menor en el reino que nosotros. Nosotros somos mayor que Juan el Bautista, ¿sabes eso, hermano? Yo no lo digo, lo dice Jesús, que nosotros somos mayor que Juan. Mira, yo me quito el sombrero, aunque no lo tengo, para decir que verdaderamente Juan el Bautista era un hombre íntegro, un hombre que dedicó su vida completamente al reino. Nosotros somos más que Juan el Bautista. Yo no sé si pueden recibir esto. Yo le estoy transmitiendo lo que dice aquí la Escritura. El menor en el reino, mayor es que Juan el Bautista. ¡Wow! Lo que tú has recibido no es pequeño, hermano. Es grande, algo grande. Y Juan el Bautista, Dios le asignó eso y él lo cumplió. Ahora el Señor nos ha asignado un reino. El Señor nos ha dicho, os asigno este reino. Yo estaba mirando aquí y asignar es determinar o transmitir algo, dar algo con propiedad, algo con seguridad. Yo te estoy asignando esto. Yo te asigno esto. Esto va a ser porque te lo estoy dando con esa seguridad, esa certeza. Y Jesús les dijo, yo os asigno esto. Los discípulos caminaron con Jesús 3 años y medio, oyendo de reino, oyendo de reino, oyendo de reino. 3 años y medio escuchando de reino. Jesús muere. Ellos no entienden en ese momento, porque ¿sabes qué? Que la tristeza y la ofuscación hace que te ciegues a muchas cosas. Cuando tú estás triste o estás pasando una tribulación muy grande, no ves los cielos abiertos, lo ves los cielos cerrados. Y los discípulos veían los cielos cerrados, no entendían la situación. Pero cuando Jesús resucita y sale a sus discípulos, estuvo 40 días contándole acerca del reino. 40 días, hermano, Jesús 40 días hablando acerca del reino. Es que es importante saber acerca del reino. Comenzó a hablarles de las cosas, los planes que tiene. Ahora, eso no se escribió en ningún lado. Eso lo escribe el Espíritu de Dios en tu corazón y tú tienes que preguntarle al Señor, muéstrame, Padre. Y nos ha estado mostrando algunas cosas, porque ahora aprendemos que la misericordia de Dios no se parece a la misericordia de nosotros.
que Dios estableció ciertas bases que ahora estamos descubriendo. Que mostró tantas promesas que ahora estamos nosotros aprendiendo a abrir o a creer esas promesas de Dios, que son parte de su reino. Él nos ha prometido muchas cosas, pero ¿tú sabes todo lo que nos ha prometido? No, hermano, todo el pueblo de Dios no sabe todo lo que Dios ha prometido. Están ofuscados en sus propios laberintos, en lo que caminan, en lo que tienen que pensar cada día. Su vida se hace un asedio día a día, lo que tienen que hacer, y se va oscureciendo todo lo que les rodea. Pero dice aquí el apóstol Pablo, yo quiero leer aquí en Hechos 19:8. Me gusta mucho porque veo que los discípulos, eso fue lo que hicieron. Pero vamos a ir un poquito más allá y viene el apóstol Pablo, que fue ya pasando unos cuantos años. El apóstol Pablo, ustedes recuerdan que era Saulo de Tarso, y él pues nació en el reino, porque aunque él era un fariseo, super fariseo, y aparte era un hombre influente en todo, tanto con los romanos como con los judíos, y era un hombre capacitado, amigos de reyes, o sea que no era cualquiera. El apóstol Pablo no era cualquiera, siendo Saulo. Pero cuando viene a ser cambiado su nombre, el apóstol Pablo, que el Señor le dijo, ahora te vas a llamar Pablo, porque él se llamaba Saulo, que era otra expresión, pero Pablo quiere decir pequeño. El Señor le dijo, mira, te voy a aplastar aquí en esto, ahora tú vas a saber, estás naciendo de nuevo y eres nueva criatura. Y todos sabemos la conversión de Pablo cómo fue, de Saulo. Le apareció al Señor, él mandó a matar muchos cristianos, hermano. Fue malo Saulo. Quizás muchos de los que estamos aquí no tenemos ni una pizca de lo que era Saulo. Pero Saulo mandaba a matar cristianos, los sacaba, los llevaba, los mataba, hizo cosas horribles. Él fue el que dio la sentencia a Esteban, el primer creyente lapidado. Él fue muerto a pura piedra, porque así como mataban a los que ellos consideraban herejes. Y fue Pablo el verdugo número 1, porque las vestiduras de Esteban se las pusieron a los pies a Saulo, porque el verdugo es el que recibía las vestiduras eran muy ricas. Las vestiduras que usaban los judíos eran de una sola pieza, eran ricas. Y él recibía ese trofeo. Es como los toreros, ¿verdad? Que ahí quieren tener el trofeo del toro. Sí, o sea que era una forma de recibir el trofeo, como hizo, ¿cómo se llama? David, que agarró la cabeza de Goliat y llevó la cabeza de Goliat ahí a Saúl, al rey Saúl. Y le dijo, mira, aquí está el enemigo, aquí llegó. Venía con el cabezón porque era un cabezón, era grande, medía más de 10 pies el hombre ese. Yo me lo imagino así chiquitico con una cabeza muy grande, así, porque así se usaba. Y entonces eso se lo ponía a los pies de la persona que era el verdugo, el que decidía, hay que matarlo. Así que, ¿pudo el Señor cambiar ese corazón de Saulo? Oye, si el Señor pudo cambiar el corazón de Saulo, cambia cualquier corazón. La verdad que sí. Y cuando cambió el corazón, la verdad que la transformación fue total. 3 días ciego, quedó ciego. Y esos 3 días ciegos nació en el reino. Y comenzó a ver las cosas diferentes a como la veía. Cuando el Señor toca nuestro corazón, empezamos a ver diferente. Y si no ves diferente, es que necesita un toque. No, sí. Cuando yo veo que hay creyentes que todavía siguen odiando y me la va a pagar, yo digo, este está viviendo en parte. Tiene información del reino, pero no está viviendo el reino. El reino de Dios es amor, es justicia, es paz, es gozo. Como dice, no es comida ni bebida, es justicia, es paz y es gozo. Y cuando el reino llega a nosotros, hay paz. Es el resultado de su reino en nosotros, es paz. Y se tiene que ver. O sea, que nosotros tenemos que estudiar en eso. Y dice aquí en Hechos 19, verso 19, verso 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. 3 meses hablando del reino de Dios. Es así, no es como ustedes creen. No son esas leyes severas que ustedes cargan a aquellas personas y ni ustedes ni la cumplen. Dice, corren cielo y tierra, ser un prosélito y los hacen más hijos del diablo.
porque lo cargaban, como vemos nosotros. Ahora me llegó una noticia y me dice, paren ya el bullying en las iglesias. Porque ustedes son pecadores, ustedes van a ir al infierno. Eso es bullying, eso es bullying. Así como en las escuelas, hay bullying. ¿Por qué? Porque hay que tener las ovejas asustadas. Ay, sí, porque si nos vamos al infierno, vamos a estar ahí. De todas formas, porque así, tú sabes, por lo menos nos vamos al infierno. Dice, paren, stop bullying, stop ya, paren ya eso. Muestren un reino de justicia, de amor, de paz, de gozo. Ese es el reino que vino a establecer. Jesús nunca metió miedo. Jesús nunca enseñó miedo. El miedo es del enemigo. El temor no obra la justicia de Dios. Eso es bullying. Así como está pasando en las escuelas, está pasando en las iglesias. Está pasando en los matrimonios. Bullying, abuso, ¿verdad? Es un espíritu que está operando en estos últimos tiempos. Entonces, nosotros tenemos que estar claros en eso. Decir, espérate, ahí no reina. Dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Ahí está en Romanos. Ese no es el resultado del reino de Dios. El reino de Dios no es así. Y por eso el apóstol Pablo les hablaba. ¿Quién mejor que el apóstol Pablo, que fue un bullying número 1? ¿Verdad? Él pudo haber dicho, yo mandé a muchos a matar. Yo, mira como yo hice. Y ahora yo me estoy dando cuenta que el reino es un reino de amor, de paz, de misericordia. Están errados. Oye, 3 meses hablando de eso, para que ellos entendieran todo esto. Pero vamos a ver un poquitito más adelante ahí en Hechos 28, 23. Dice, y fue cuando Pablo se lo llevan preso, porque Pablo, pues, cuando lo llevaron ahí preso, él pues apeló a César. Pero como Pablo tenía 2 ciudadanías, él era romano, imagínate, el romano no lo podía tocar con el pétalo de una rosa, porque ellos eran los que estaban dominando allí la nación. Y él era romano y él era judío, tenía doble ciudadanía. Y era romano porque nació en Roma, pero era judío. Es como ahora que nosotros podemos garantizar y mostrar, ay, yo soy judía, mi abuela era judía. Cuando yo fui a Israel me dijeron, tú puedes hacerte judía. Digo, no, yo soy ciudadana americana, mejor déjame aquí, mejor déjame. No, tú puedes ser ciudadana americana y puedes ser ciudadana judía también a la vez. Oh, sí, nada más que trae la garantía y tú puedes tener doble ciudadanía. ¿Ah, sí? Pues sí, aquí te aceptamos y tienes todos los derechos como judía. 3 ciudadanías, porque Cuba, digo, no, déjame aquí, mejor, yo los visito, pero allí hay mucha pelea, mejor me deja aquí. Pero como él era ciudadano romano, ellos no podían maltratar a un romano. Y cuando lo maltrataron, él dijo, ¿cómo han maltratado a este ciudadano romano? Y entonces ellos dijeron, ay, Dios mío, hemos maltratado a un ciudadano romano, eso es un delito enorme. No, vamos a ver qué hacemos aquí. Y entonces, como él había apelado a César, pues lo mandaron a Roma. Y allá se fue a Roma en un barco que sabemos en toda la historia, lo que pasó, aquel barco que se naufragó y todo ese lío. Y ahí llegó a Roma. Le pusieron, no como todos los presos, no, le pusieron aparte y le pusieron un carcelero que lo cuidara, o un trato tremendo. Cuando Pablo entonces empezó a decirle, bueno, pero a mí me mandaron aquí preso, yo apelé a César y yo pues voy a hablar con César. Le dijeron, fíjate, no aparece ninguna acusación contra ti. Ay, qué casualidad, porque era romano. Hasta la acusación se perdió. Y entonces Pablo fue y alquiló una casa. Estuvo 2 años en una casa alquilada en Roma. Y ahí comenzó a hablar del reino, 2 años. Y ahí esto es lo que le quiero leer. Quiero leerles el 17 para que siempre nos gusta añadir mucha historia en lo que estamos diciendo, para no estar muy lejos de lo que es la historia. Capítulo 28, ahí desde el 17. Aconteció que 3 días después que llegaron a Roma, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, mire, yo varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado me querían soltar,
por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César. Dice, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado mal de ti, pero nos gustaría escuchar lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. ¿Ustedes resistirían un culto desde la mañana hasta la tarde? Les hablaba desde la mañana hasta la tarde. Dice, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Le mostraba lo que se hablaba de Jesús por la ley de Moisés y también por los profetas. O sea que Pablo tenía un conocimiento increíble de las Escrituras. Algunos asentían a lo que él decía, pero otros no creían. Y como no estuviese de acuerdo entre ellos, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, mira este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, oigan con los oídos, entiendan de corazón, se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles he enviado esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento en Roma, donde había sido llevado para ser sentenciado. Dios no permitió que fuera sentenciado y fue el lugar donde Dios lo envió para hablar del reino. Hablar del reino es hablar de Jesús. Jesús es el contenido del reino en nosotros. Por eso le decía Nicodemo, ¿y cómo puedo yo entrar al reino? ¿Cómo puede ser esto? Él le dijo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Entonces le dijo, pero espérate, esto está muy, muy difícil, ¿no? ¿Puedo entrar al vientre de mi madre y nacer otra vez? Él le dijo, no, siendo tú maestro de Israel, ¿no entiendes estas cosas espirituales? Estas cosas son cosas básicas. Tenemos que comenzar en cero. ¿Cómo podemos nacer? Es necesario que Él nazca en nuestro corazón. No lo podemos entender con nuestra mente natural, hermano, no lo podemos entender. Es necesario que Él nazca en nuestro corazón. Por eso le decimos, hermano, ¿quién quiere recibir al Señor Jesús? ¿Quién quiere tener esta experiencia? ¿Quién quiere ser parte del reino? Y este era el llamado que decía el apóstol Pablo. ¿Quién quiere recibir este reino? Lo tiene que recibir como un niño, no lo puede recibir como uno grande, porque mira, hay muchos argumentos ahí. Recíbelo como un niño, algo que Dios te da y comienza a desarrollarte en ti. Y comienza a desarrollarse en amor, porque todo lo de Dios es en amor. Acuérdense, hermano, no lo que viene a ti en otra forma no es de Dios, pero lo que viene en amor, eso es de Dios, viene de Él, porque Dios es amor y es como lo único. Así que cuando vemos todo eso, somos nosotros los que hoy el Señor nos ha asignado su reino. Cuando vamos aquí en Lucas 12, el Señor varias veces lo dijo, y hasta hay un canto: busca el reino de Dios primero, y todas las cosas van a ser añadidas. Sí, hay otro versículo que dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Eso está en Mateo 6:31, y el otro está en Lucas 12. Buscad el reino de Dios, todas las cosas van a ser, porque empezaron a decir, Señor, pero nosotros estamos muy afanados, porque también estamos aquí en este ámbito de la tierra y sus necesidades. Nosotros sabemos que hay necesidades básicas, tenemos que comer,
Cada 3 horas, como yo les digo, estamos ya buscando el refrigerador a ver qué sacamos. Porque ya como que la tripa como que dice, ya, lléname con algo. Porque empezamos a sentirnos como, yo necesito comer algo, aunque sea una nuez, algo, pero algo. Porque el cuerpo ha sido hecho para eso. Porque si no, no funciona, no camina, no anda, necesita alimento. Pues exactamente, nosotros espiritualmente necesitamos de esa vitamina también, de ese alimento. El alimento espiritual es lo que nos mantiene parados, es el que nos mantiene a nosotros en esa fe, en creerle a Dios, en saber que para Él nada es imposible. Si yo no me nutro con esa vena de vida que ha puesto en nosotros, hermano, no podemos avanzar. Vamos a avanzar aquí en la tierra y todo, y vamos a cumplir los días que cumple toda la gente en la tierra, después, pum, ya nos morimos, ya nos entierran, ya otro, nace otro. Dios no quiere eso, Dios no quiere que sea así. Hay en Él una esperanza viva. Si yo nada más que nací para eso, de veras ay, qué clase de desperdicio, ¿verdad? Señor, ¿para qué vivo? Pero tú dices que en Él vivimos, en Él nos movemos y somos en Él. ¿Puede ser esto? Pues claro. Dice el reino de Dios en Romanos 14, el reino de Dios 14, 17, es amor, es justicia, es paz. Es gozo. Cuando tú ves a alguien verdaderamente que tiene gozo en el Señor, pero no es gozo ese de una cosa que se esté fingiendo. Dios no quiere nada que finja, porque si lo que fingimos, ¿sabe qué? Dios lo va a probar para ver si es fingimiento, si no es. Dios prueba. Dios es el bárbaro probando. Y no es para que Él sepa, Dios sabe nuestro corazón, es para que nosotros entendamos, verdaderamente Dios no quiere fingimiento, Dios quiere realidad. Dios es un Dios tan real que Él lo que quiere es que lo que en ti se produce sea real. Así como estamos viendo nosotros en este día. Dice aquí que estamos nosotros, ahora vamos a entrar un poquito más, ya vamos a terminar, pero quiero completar en esto. Ya sabemos que el reino de Dios se hace fuerte, los valientes son los que lo arrebatan. ¿Por qué? Porque hay pruebas, hay dudas, hay un ametrallamiento de dudas a nuestra mente, hay un ametrallamiento de temores, de miedos, de cosas que va a pasar el día de mañana y cómo se va la cosa, porque mira aquí, cómo está aquí, mira cómo está allá. Si nosotros estamos en ese afán, hermano, como decíamos allá, mejor apaga y vamos. Aquí se acabó todo. No podemos vivir en esa ansiosa inquietud, porque eso nos va a consumir. Nos va a ir consumiendo, nos va a ir consumiendo. Y va a llegar un momento en que no voy a poder avanzar. En Jesús siempre hay una esperanza viva, una esperanza nueva. No siempre va a ser disjusto. Hay tiempos de disgusto, porque todo está estipulado en tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír. Lo que leer está en Eclesiastés. Eclesiastés 3, ¿no? Tiempo en que tenemos que pasar por esto, pero yo voy a pasar, pero no sola. Voy a pasar con Él. El Señor, ese es el reino. El poder pasar por esto, pero no solo. No vas a estar solo. Él dijo, yo nunca los dejaré huérfanos. No los dejaré solos, no los dejaré huérfanos. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto, hermano, no, el Señor no lo habló como algo para que nos estimuláramos en saber que el Señor iba a estar ahí. No, Él está ahí. Él está en nosotros. Entonces esto nos da a nosotros una calidad de vida diferente. No esa calidad de vida que nos da el mundo. El mundo nos da una calidad de vida de gózate aquí y después allá estamos con dolor de cabeza. Es un gozo esporádico, o sea, espontáneo. Y nos olvidamos de todo, pero al otro día estoy, ay, Dios mío, mira, tanto que me divertí en mi juventud y ahora me duelen todos los callos. Sí, porque a veces yo digo, ay, yo me acuerdo que yo corría y patinaba y todo. No, hombre, no, a veces, espérate, deja que se me mueva la bisagra. No pasa así, hermano, pasa así. Espérate, déjame coger calor. Espérate, ahí voy. Y entonces nos acordamos que cuando teníamos 15, 14, 16, 20 años, nosotros corríamos y esto y yo me iba aquí al roller skate a patinar con los muchachos y patinaba y no, ahora lo pensaría 2 veces y 3. Porque ahora digo, ¿y si me caigo?
¿Y después qué pasa? No. O sea que estamos nosotros pensando que hubieron tiempos mejores, pero estos tiempos no van a ser peores. Para mí, déjeme decirle, para mí este es mi mejor tiempo. Y no se lo estoy diciendo para jactancia ni nada de eso. O sea, para mí es el mejor tiempo, porque estoy entendiendo más lo del reino y más me gozo. Y las pruebas vienen, pero ya las podemos batear para arriba. Ya, antes no, antes nosotros, tengo que cargar con esta tragedia. Y ya no, ya sabemos ya cómo batear. Yo no sé nada de pelota, pero se batea para arriba y dice, Señor, aquí tú tomas y cuando ves que Dios obra, wow, qué rápido, Señor, qué tremendo. Y esto nos da un ánimo. Y para mí, este es para mí mi tiempo mejor. Ya pronto va a cumplir 71, el mes que viene. Así que los que están por ahí, hermano, hay tiempos mejores. Hay tiempos mejores, muchos mejores. No. Bueno, dice que estamos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales. Cuando dice esto el apóstol Pablo, él no lo está diciendo para que nosotros estemos, tú sabes, ay, sí, yo estoy ahí sentado en el trono y Jesús aquí a un lado y el papá aquí en el otro. No, Él está sentado en el trono de tu corazón. Y tenemos que empezar a asimilar esto, hermano. Que cuando tú vas, Él va. Que cuando no vas, Él no va. Que cuando tú estás en esa tribulación, Él llora contigo. Jesús llora contigo. Cuando tú lloras, tus lágrimas, dice, he puesto tus lágrimas en mi redoma. Ustedes saben que los reyes no podían llorar así como nosotros, así. No, ellos, como las lágrimas de un rey eran tan valiosas, ellos tenían un pomito que se llamaba redoma. Y entonces se lo ponían aquí. Porque las lágrimas de un rey no se podían desperdiciar. Sí, así era. Tengo tus lágrimas en mi redoma. ¿Te imaginas que el Señor tiene tus lágrimas en su redoma? Porque tú eres su hijo y porque tú eres su heredero. Cuando tú lloras, Él llora. Sí. Cuando vio a Marta y María llorar porque se había muerto su hermano, Jesús lloró. Si lo iba a resucitar en unos minutitos, ya iba a estar ahí Lázaro comiendo con ellos. Pero Jesús se hizo a una y Jesús lloró, dice, viéndolos, lloró Jesús. Fíjense que, hermano, para que nosotros no pensemos que estamos pasando por el valle de sombra y de muerte solos. Él pasa por el valle de sombra y muerte contigo, porque Él está contigo y no te deja. Él nos dijo que no nos dejaría huérfanos. Y cuando esto lo dice en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10, esto lo dijo el apóstol Pablo, que entre los apóstoles fue el que alcanzó más entendimiento espiritual acerca del reino. Vamos a ver capítulo 2, verso del 1 al 10, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, porque estábamos muertos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo que nos imaginamos, lo que queríamos, hacíamos, y ¿quién nos iba a acusar de nada? No entendíamos eso. Nos llevamos por nuestros instintos. Si quiero esto, hacer esto, y lo hago. Y si no, y dice, así se dirigían. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo. Niño, siéntate ahí. No hacemos eso con nuestros hijos. Siéntate ahí. No, pero yo no tengo derecho porque soy pecador. Siéntate ahí, yo te he dado el derecho. Te he asignado un asiento. Siéntate. Él nos hizo sentar. De eso a que yo lo reciba o que yo lo haga, ya eso está a la voluntad mía. Y esto por eso el Señor no va a usurpar tu voluntad. Dios es un Dios tan bueno, no es bullying. Él no va a usurpar tu voluntad. Dios nunca, jamás va a usurpar tu voluntad. Él te lo asigna
Él te hace sentar, tú te sientas. ¿Quieres? Él no solo dijo a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Váyanse. ¿Recuerdan que los discípulos empezaron a irse? ¿Y ustedes también? Y Pedro dijo, ay, no, porque tú tienes palabras de vida, Señor, ¿cómo te vamos a dejar? No, esto está duro, pero no te vamos a dejar. Porque el Señor dijo, es necesario que coman mi carne y beban mi sangre. Estaba hablando espiritualmente y no lo podían entender. Dijeron, esto está duro, no lo entendemos, pero no, te vamos a seguir. Y ya después lo entendieron. Para entonces mostrar, fíjense, nos hizo sentar, para entonces mostrar en los siglos venideros, estos siglos que estamos viviendo, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En este tiempo Dios está mostrando, porque todo esto lo ha hecho para mostrar su gracia en todos, en este tiempo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Ni siquiera ni por obras, para que nadie diga, mira, yo lo hago porque yo puedo. No, para que nadie se gloríe. Dios no admite que nadie se gloríe delante de Él, porque la gloria es de Él nada más. Él es celoso con su gloria. Porque somos hechura suya. Somos exactamente cortados a la medida de Él. ¿Puedes recibir esto, hermano? ¿Puedes digerir esto? Somos hechura de Él. Es como que el Señor hubiera dicho, espérate, ponte ahí y corta alrededor nuestro. Tienes la misma medida mía. Te he hecho para que llegues a mi medida. Ay, no, Señor, no llego ni a la cabeza tuya. Bueno, tienes chance para llegar. Porque Dios nos ha dado todas las habilidades, nos ha dado todo el don de Dios. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó estas obras de antemano para que anduviese. ¿Cuándo? En estos, dice, en estos siglos venideros, en este tiempo que nos ha tocado vivir. Cuando tú ves que es nación contra nación, reino contra reino, que hay plaga, que hay esto, que hay tantas cosas que hay, no nos enfoquemos en esas cosas que hay, porque está pasando donde quiera. No nos enfoquemos como el sistema religioso que dice, tengan cuidado porque hay muchos terremotos y ya pronto ya viene el Señor y que va a haber esto y que va a haber plaga y tengan cuidado, busquen al Señor. No. Eso no es así. Dice, esto va a ocurrir, está ocurriendo, pero enfóquense en Él, porque está sentado con Él. Vamos a desconectarnos, hermano, del sistema religioso y comenzar realmente a valorarlo a Él. Él es el reino. Jesús vino a anunciar, dice, el reino está aquí entre vosotros. Yo soy el principal. Si tú me miras a mí, todas las cosas van a ser perfectas. Yo soy. Él es el creador. Él es el que hizo todas las cosas. Y tanto fue así que cuando Dios dijo, bueno, pues la creación pues se ha desvirtuado, está desorientada. ¿Cómo puedo tomar ese control? Ya sabía el Señor, pues esto es plan. Pues tenía que venir a la tierra. La cosa está aquí en la tierra, hermano. La cosa es aquí donde se tiene que componer. Mucha gente cree que se va a componer arriba, no, se va a componer acá. Aquí es donde nosotros tenemos que ver, Señor, aquí son mis decisiones, aquí. Ya cuando me muera, ¿qué? Espíritu y alma, desconectado completamente del cuerpo, ya el cuerpo no es límite, ya no es algo que me está deteniendo. Aquí es donde yo decido, Señor, tu reino se hace fuerte. Y yo creo que tú lo puedes hacer, Señor, y todas las demás cosas han sido añadidas. Hermano, ¿cuántos no hemos tenido experiencias así? Y si no lo han tenido, pruébalo. Dice, pruébame y abriré las ventanas de los cielos. Pero pruébame. ¿Cómo yo puedo probar a Dios? ¿Quién soy yo para probar a Dios? Bueno, pero Él me está diciendo, pruébame. Yo quiero conocerte. Quiero conocerte en toda esa magnitud que tú dices en estos postreros tiempos. Ayúdame, Señor. Abro mi corazón. Mira qué fácil es. Abro mi corazón a ti. Yo quiero nacer en este reino. Yo quiero comenzar en cero. Quiero comenzar a que todas aquellas cosas que han sido impedimentos en mi vida, porque hay muchos impedimentos en nuestra vida. Hemos arrastrado un saco de impedimentos. Tenemos que empezar a soltar tantas cosas, enemistades. A veces las enemistades nos limitan a nosotros a caminar. ¿Por qué? Porque el peso es tan grande que no podemos nosotros caminar con ese peso. Entonces vamos a aliviar el peso que nos asedia. Como dice, alivíate del peso que te asedia.
y corramos en la carrera que tenemos por delante. Tú no puedes correr con un peso arriba. ¿Te cansaría? A la cuadra ya está allá, que la lengua afuera. Pues ya no puede. Con un peso, tú tienes que estar bien liviano. ¿Cómo corre la gente en las carreras esas? Con unos chorcitos, con unos zapatos bien cómodos, para poder moverse lo más fácil posible. Pues el Señor nos está diciendo, corre la carrera que tienes por delante, poniendo tus ojos en mí, el autor y consumador de la fe, el que diseñó la fe, la vivió, la desarrolló y la pasó a nosotros. Y nosotros ahora estamos, ¿y cómo yo manejo esto? Mirándolo a Él. Señor, tú siempre, tú eres el que tienes control de todas las cosas. Y Dios nos está enseñando en esta hora. Y ya para terminar, Efesios 4:22 dice, y despojaos del viejo hombre. El viejo hombre es la forma antigua de vivir. Los pensamientos, como nosotros hemos sido formados, con nuestras propias tradiciones, nuestros propios temores, lo que nos han enseñado nuestros antiguos, que eran ignorantes, pobrecitos, los bendecimos porque eran nuestra familia, pero no tenían conocimiento y nos enseñaban pues a la altura de su conocimiento, y todo eso ha sido un obstáculo. Por eso dice en Efesios 4:22, y vamos a ponernos en pie, para allá vamos a terminar. Dice, y en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Despójate, porque no puede el hombre viejo crecer con el hombre nuevo. No puede. No puede. Porque el hombre viejo, como dice, si tú tomas un odre viejo y tú quieres echar vino nuevo, ¿qué pasa? Se explota. Dice, no eches vino nuevo en odre viejo, sino toma un odre nuevo y entonces eches el vino nuevo, para que no se reviente cuando esté fermentando. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué tengo que hacer? Señor, aquí estoy. ¿Quieres ser una nueva criatura? ¿Queremos ser una nueva criatura? Eso es cuestión de nuestra decisión. Yo quiero ser una nueva criatura. Yo no quiero pensar como mi abuela me pensaba, en la forma que ella pensaba, porque estaba ligado a cosas muy de la tierra, y no quiero pensar como pensaba cuando era niña, que alguien me hacía algo malo y yo quería hacerle algo malo también. No quiero pensar así tampoco. Yo quiero despejarme de todo eso. Así mismo. Es que no liga, porque el reino no es de este mundo. Nosotros hemos vivido en un reino de tierra y ahora el reino de los cielos no encaja. Tenemos que desechar completamente, sí, Señor, tú siempre, tú ahora y tú en estos momentos. Yo abro mi corazón a ti, Señor. Y vamos a decirle al Señor, si no lo has dicho, yo abro mi corazón a ti, Padre. Señor, a veces hemos vivido en parte, porque hemos vivido el reino, lo hemos visto, lo hemos pues hemos hablado maravillas de este reino, pero no sabemos, Padre, cómo caminar en el reino. Pero nosotros queremos ser parte de lo que tú estás haciendo. Tú dices que en estos siglos venideros, todo lo preparaste para que en estos siglos venideros se viera la gloria tuya, así de esa forma, Señor. Y yo sé, Padre, porque los tiempos son malos, pero tú dijiste que los tiempos iban a ser muy malos, pero que tú ibas a hacer cosas muy buenas. Y nosotros nos estamos apoyando en lo bueno que tú vas a hacer, Señor. En lo bueno que tú eres y lo bueno que tú vas a hacer en nuestra vida, Señor. Padre, nosotros nos enfocamos a ti, como tú dices, busca mi reino primeramente y todas las cosas serán añadidas, todas las cosas serán puestas en el orden debido, en la forma de vida, Padre. Y nosotros en esta hora abrimos nuestro corazón a ti completamente, Señor. Señor, lo que falta en nosotros, añádelo, Padre. Señor, los que aún tienen enemistades, Señor, que perdonen, que sean sanados, Padre, que seamos todos sanados, Señor, en nuestra mente, en nuestra actitud, Señor, en nuestros pensamientos, Padre, que la sed de venganza y la sed de odio, Señor, cese para que sea
tu amor, Señor, que llene completamente este cielo que nos cubre, Padre. Tu cielo, tu gran tesoro que se levante en este momento, Señor. Te damos gracias porque podemos proclamar esto a los cuatro vientos. Gracias porque podemos digerir, Señor, todo esto y decirte gracias, Padre, que nos ha tocado vivir la mejor parte, tu mejor vino, el vino que dejaste, Señor, para el final de la fiesta. Gracias porque hoy entramos en esta fiesta, Señor, y queremos tomar de ese vino, queremos tomar de esa vida en este tiempo que nos ha tocado vivir. Gracias porque ya estamos en un tiempo glorioso, Señor, y tú nos has permitido esta vida en este tiempo. Nosotros te damos gracias, te damos a ti toda gloria, toda honra, Señor, y toda alabanza. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Pueden sentarse.